tal estáis? Aquí seguimos hablando de relaciones tóxicas, seguimos acompañados de mi super prima Daniela, que nos está contando muchas cositas, y en este último episodio, por ahora de la temática, vamos a hablar de cómo salir de una relación tóxica. Ahora nos vemos. Bueno, pues Daniela ha salido de una relación tóxica, así que ¿quién mejor que ella para contárnoslo? Si quieres, cuéntanos un poco el proceso. Sí, bueno, pues obviamente a mí en parte la salida fue por mutuo acuerdo y yo diría que en este caso él tenía más fuerza que yo para romper, porque a mí no, como yo dije antes, no podía. Yo le preguntaba cuando cortábamos tal y cual, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Y él decía sí, y se lo agradezco, porque al final él dio un paso adelante y ya vio que no era normal lo que estábamos viviendo. Y bueno, pues aunque fue una relación de muchos años y muchas bajadas, subidas, al final ya esta última vez ya lo volvimos a intentar, no funcionó, que ahora voy a hablar de eso, de las recaídas, y bueno, pues se sale, y sobre todo aceptando tu realidad y aceptando que no todo es idílico, que no importa el esfuerzo que tú hayas puesto, hay veces que no funciona. Yo qué sé, pues incluso en carreras de universidad, en trabajos, en todo, tú pones mucho esfuerzo y al final no es tu trabajo, o desgraciadamente te echan o no te renuevan. Lo mismo con la universidad, tú le metes 2 años a la carrera, te esfuerzas, de repente te das cuenta que no te gusta, y todo el esfuerzo que has hecho, que pues en este caso es un poco igual, ¿no? Para mí una cosa importante sobre la salida, y para no recaer, que luego iré a este tema, es la fuerza de voluntad, porque la dependencia emocional, cuando tú eres dependiente a una persona, es como si fuera tu droga. Tú estás acostumbrada a eso, eso es lo que tú tienes, y bueno, pues la época de abstinencia de eso es muy heavy. Entonces siempre tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Y sí es cierto que yo las veces que lo he dejado sí que he tenido fuerza de voluntad, es decir, no hemos hablado, contacto cero, a partir de la segunda recaída. Estuvimos la primera vez que estuvimos, una recaída en verano del 2020, y luego en febrero de 2021 fue mi segunda recaída, pero digamos que entre esos tramos no han habido conversaciones de por medio, fueron situaciones que pasaron y ya, me refiero entre la segunda recaída, desde verano de 2020 y luego cuando ya volvimos esta última vez, ahora no hemos vuelto a hablar. Contacto cero, súper importante, lo recalco, por favor, de verdad, contacto cero. Yo sé que hay gente que le cuesta, sé que es muy difícil, es que es lo mejor que te puede pasar en la vida, contacto cero. Si la persona con la que tú terminas te sigue escribiendo, bloquéalo. Yo, gracias a Dios, mi expareja no me habla, no sé de él, y se lo agradezco mucho. En esta parte creo que es algo súper sano por parte de los dos y súper maduro, y es lo que tiene que ser. Antes de empezar con las recaídas, quiero hablar un poco de las fases de ruptura, ¿vale? Voy a sacar el teléfono porque para mí, aquí el gráfico, ahora sí, lo vais a ver. porque para mí es muy importante, pues bueno, cómo es la fase de ruptura, y sobre todo de una relación de dependencia, porque hay gente que cuando tiene una relación sana, tal como explicaste en la imagen de Somos Estupendas, hay gente que lo acepta muy rápido. O sea, cuando es dependencia emocional, por las razones que os hemos dado a lo largo del podcast, no se acepta, ¿vale? Y entonces, la fase de aceptación para mí es la clave. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. La primera parte es el shock, ¿vale? Esto lo viví yo, me acuerdo, pues lo hemos vivido, pues eso, nosotros empezamos en 2016, terminamos la primera vez en diciembre o enero del 2019 o 20, en enero de 2020, fue el 31 de diciembre del 2019. Entonces, esta fue tal, el problema es que allí no hubo contacto cero, ¿vale? Al no haber contacto cero, hubo una recaída bien fea, porque al final yo no pude superarlo. Entonces, bueno, bien fea, una recaída bien fea por mi parte, en el sentido de que en verano nos vimos, vino a verme, me mintió obviamente para no hacerme daño, pues porque al final él me había dicho que no había estado haciendo nada.
Yo pues con nadie, no conocía a nadie, yo sí conocía a gente y yo se lo comenté al frente, de cara a cara, porque yo no quería tener mierdas de por medio en nuestra nueva etapa. Nos fuimos de vacaciones juntos y ¿qué pasó? Pues que al final él se dio cuenta que no quería volver a tener una relación a distancia, porque en ese momento yo me había regresado a Madrid y me dejó, pues digamos, en las vacaciones también sufriendo. O sea, yo me acuerdo que al principio de las vacaciones, cuando yo no sabía su idea ni su plan, yo estaba súper feliz, pletórica, y dije, vale, pues nada, volveremos otra vez como antes, ya encontraré yo de nuevo trabajo en la ciudad donde él vive y me volveré a mudar, porque siempre soy yo la que daba ese paso. Y no fue así. Entonces, bueno, digamos que allí no tuve, digamos, ninguna curva, porque nunca hubo contacto cero, casi nunca. A partir de aquí sí que ya os voy a explicar, cuando él me dice que no quiere tener una relación seria conmigo y que igual a lo mejor es que dejemos de hablar, pues ya empieza otra vez. En este caso fue el shock en el momento, la negación en el momento, que fueron unos 2 días, en mi caso muy cortito esta vez, obviamente un poco el miedo, también hubo enojo, ¿vale? Y después fue como, ¿pero tú estás seguro? Lo típico, ¿no? Un poco la negociación que hay, ¿no? Y me dijo que no, entonces ya yo entré en fase de tristeza, tanto que yo no podía estar en Madrid, así que decidí dejar mi trabajo e irme a Mérida para empezar nuevos recuerdos, nueva vida y tal y cual. Y bueno, pues digamos que desde octubre, bueno, desde septiembre hasta, yo diría que finales de enero, yo estaba muy triste, un poco pues eso, depresiva y tal y cual, y que esa es la fase, digamos, de la curva la más de abajo, que es la tristeza o depresión. Después ya empecé en la resignación. Y en la resignación ya tú estás dándote cuenta de que no vais a volver. Además, yo creo que él volvió con esta chica con la que era amiga y tal. Y yo creo que sí que estaban saliendo, ¿no? Y tal. Y entonces, pues, yo ya me había resignado. Problemática del asunto, que un día él quita mis fotos de Facebook, no miréis sus redes sociales, vamos a repetir, bloquear. Y entonces, sin querer, yo tenía abrazado así el teléfono y le di a solicitud de amistad. Él me habló, al día siguiente me envió un tocho así de grande sobre su nueva vida, después de 6 meses sin hablar, y yo le hablé. Y volvimos a tener esta conversación. Entonces, hasta la resignación puedes recaer perfectamente, porque no has terminado de olvidarlo. O sea, tú ya te has resignado a que no puedes estar con esa persona porque quieres, pero aún así una parte de ti tiene la esperanza. Pues ahí yo volví a recaer. Y esta fue la segunda vez, la tercera vez que ya volvimos otra vez a estar juntos, que fue cuando me salió otro trabajo allí y volví a mudarme con él. ¿Qué pasa cuando, quiero hablar también desde la primera parte, cuando cortamos en 2019, hay gente que, y en mi caso fue la que yo tuve muy diferente a esta vez, yo tuve comportamientos nocivos hacia mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesitaba la validación de los chicos para sentirme bien, porque claro, yo dejé toda mi validación, toda mi autoestima, todo lo que valía en sus manos, porque no me validaba yo misma y no me servía la validación ni de mis amigas ni de mis amigos. O sea, mi validación era a través de los chicos. Entonces, lo típico que te descargas aplicaciones, conoces a gente de fiesta, haces muchas tonterías, mucho alcohol, tal y cual, y bueno, pues al final fueron comportamientos muy nocivos hacia mí, que duró desde febrero desde toda esta fase del 2020 que seguíamos hablando pero no estábamos juntos, tal y cual, volvimos en verano, lo mismo. Luego me vuelve a dejar y yo sigo un poco en este comportamiento hasta que ya voy a Mérida, me calmo un poco y en Mérida pues sí seguí un poco conociendo chicos, pero hubo un día en el que dije ya no más, ¿no? Y entonces al cabo de un mes empecé con él otra vez y bueno, pues no. Entonces volví con él, esta vez sí que lo dejamos, fue el año pasado, en junio de 2022, después de haber estado casi un año viviendo juntos de nuevo. Y bueno, pues en este caso sí que hice yo, digamos, muy bien la curva. Y bueno, pues empezamos, cuando rompimos esta última vez, empecé en el shock, obviamente, pero bueno, que fue hablando los dos, porque yo le dije, no podemos seguir así, él me dijo, tienes razón, y como siempre es el que da el paso, lo mejor es dejarlo. Y yo, tienes razón.
muy maduros por nuestra parte ya. Y bueno, el caso es que me quedé en shock. Obviamente me acuerdo que fue un sábado que fuimos a la playa con su familia, yo estaba totalmente mal, la madre incluso se dio cuenta ya qué le pasa, estaba yo en negación totalmente, me dio un poco obviamente el miedo, ya no tenía yo en mi caso tanto miedo porque ya era una situación que ya había vivido y ya sé cómo iba, ¿no? Y tampoco tenía enojo porque ya directamente de la negación pasé a la tristeza, porque ¿para qué enojarse? ¿Para qué nada? Si es que ya lo había vivido más veces, ¿no? Y bueno, en la tristeza tuve que vivir 2 semanas con él para yo dejar mi trabajo y fue una semana horrible. Y bueno, pues la verdad es que dormíamos en camas separadas. Como él decía siempre que yo peleaba, yo forzaba por pelear para reforzar el hecho de, vale, no podemos seguir yendo juntos porque ya me jodería a mí que la última semana todo sea maravilloso porque ya no estaba, a mí no me daba la gana y si yo podía discutir, discutía. Mal por mi parte, Rita, pero es que era como un modo de defensa de sí, genial, vale. No, entonces no quiero, o sea, no. Pero sí es cierto que me acuerdo que la última noche sí que al final dormí con él para despedirme y a la mañana siguiente, cuando ya yo estaba con todas mis cosas, pues nos despedimos bien y en el fondo acabamos bien, o sea, yo no le odio, al contrario, o sea, yo es que podría decirle que le tengo mucho cariño porque dentro de todo me ha enseñado cosas muy buenas, no le voy a poder odiar en la vida y bueno, espero ya en un futuro ya superarle del todo y si algún día me lo encuentro, pues oye, ¿qué tal? Muy bien, oye, pues me alegro, tal, y ya está. Ahora mismo no es el caso, pero bueno, espero que en algún momento sí. Bueno, después pasé un poco de parte de depresión aquí y tuve la suerte de irme a Canadá 6 meses. Lo decidí así porque necesitaba poner un parón en mi vida, como ya he dejado el trabajo no quise buscar nada. Ahí viven mis hermanas y fue como un aire. Lo que pasa es que sí es cierto que quiero dejar aquí claro que el mudarte a otro sitio es un parche. Porque a mí me hizo darme cuenta, el volver aquí después de Canadá, que yo lo que hice fue poner un parche, un stop, es una vida nueva, pero cuando vuelves aquí, vuelves a tu rutina, a tu vida normal, se nota la falta, ¿vale? Entonces, digamos que cuando volví aquí, los primeros meses fue la etapa de resignación, porque la etapa en Canadá fue un paréntesis entre depresión y resignación. Y bueno, pues al final, al principio de aquí fue un poco duro porque vuelves a España, vuelves a ahí estar en su misma zona horaria, ya te pones a pensar qué estar haciendo, qué no, porque al final así es la dependencia, o sea, es una droga que te hace pensar y él estará bien y yo aquí y él saliendo y yo tal. Y esta vez yo lo hice diferente porque decidí ser sana conmigo misma y no he salido mucho de fiesta, no he estado abriéndome redes sociales para conseguir validaciones ni nada. O sea, he estado yo calmadita, tranquila, con mis amigas si tengo que salir salgo, si me tengo que ir a la feria me voy, pero algo sano conmigo mismo. También, pues lo típico, hablarlo con quien tengas que hablarlo en el momento que lo necesites, cualquier amiga va a estar allí para ti. Y bueno, pues ahora puedo decir que estoy en la fase de aceptación, quiero decir, si en este momento él volviera, que no lo va a hacer, pero si volviera, obviamente le diría que no, porque no es lo que quiero en mi vida, gracias a Dios me he dado cuenta. Y bueno, pues lo único que me queda ya, que creo que estoy en ello, es encontrando el sentido, la vuelta a la vida, y de nuevo la vida normal, o sea, ya estoy, digamos, en la cuestita por la mitad de subir. Y bueno, creo que esto es interesante para que la gente que lo haya dejado o piense en dejarlo o cree que en algún momento lo puede dejar, tenga en cuenta que se vive, ¿vale? Y sobre todo fuerza de voluntad. Es algo que yo estoy muy orgullosa de mí misma, que hay veces que me entran ganas de escribirle y preguntarle qué tal y cómo va todo y no lo hago. Y lo importante aquí es lo que ya os he comentado antes, escribir razones cuando estabais en la relación, las faltas de respeto, los momentos de ansiedad, los momentos de culpa, los momentos de celos. No se os olvide por la idealización a la vida, que es a mí básicamente lo que me cuesta ahora mismo más de la aceptación es el romper con la vida idealizada que yo hice. Y eso se lo digo a todo el mundo. Después, bueno, las recaídas, como os he dicho, pueden pasar hasta la fase, en mi caso, de resignación. Lo importante de las recaídas no se cambia. Se cambia un poco al principio y luego se vuelven a los patrones antiguos.
no se cambian, es muy difícil. Y una parte muy buena para evitar estas recaídas es el trabajo de la autoestima. Si te apetece hacer deporte, hazlo. Si te apetece salir a caminar, camina. Si te apetece apuntarte a clases de guitarra, apúntate. Es importante que vayas creando nuevas patas para evitar que la pata de tu expareja sea la única que te mantenga a flote, ¿vale? O sea que es importante que hagáis cosas nuevas. Yo me apuntaba al coro en mi empresa, me apetecía cantar, yo no sabía que me iba a encontrar porque nadie de mi entorno de la empresa iba al coro y es una parte liberadora para mí. Me apuntaba al gimnasio, en mi caso también, pero hay millones de formas en las que podéis llenar vuestras patas, que no tiene por qué ser un coro, millones de cosas, montar a caballo, yo qué sé, pues leer, o sea, leer es muy importante, ahora os recomendaré libros. Pedazo de libros que os van a encantar para este precioso momento. Y bueno, lo dicho, releer y de verdad ir con profesionales, terapia, podcast también ayudan mucho. Yo me puse en muchos podcasts cuando estaba en mi relación, tanto la de Somos Estupendas, también Se Regalan Dudas, y había un chico mexicano que creo que se llama En Terapia, que también tiene cosas muy, muy buenas. Y bueno, en cuanto a libros, os puedo decir los que a mí más me han ayudado. Silvia Congost, no lo tengo aquí porque uno se lo he dejado a mi hermana, que se lo ha llevado a Canadá porque creo que lo necesita, se llama A Solas. También hay uno que se llama Autoestima Automática y creo que hay uno que habla de la dependencia. No los tengo aquí en físico y luego los otros que sí me parece muy importante, El Mándalo a la mierda. Vamos a hacer un zoom increíble en este momento. De Silvia Yo. Es muy divertido y no solamente va para relaciones a lo mejor tóxicas como puede ser el de Silvia con Ghost, sino que aquí habla de cuando tú estás en redes para validarte a ti misma y te encuentras la típica persona bueno, que no, pues que solamente queda contigo en su piso y no te quiere llevar a cenar, pues red flag, ¿vale? Importante. O sea, te habla un poco de ya cuando tú sales de tu ruptura a lo mejor o tal, te da tips para cuando tú quieras tener nuevas relaciones, como ya vas con la autoestima dañada, cómo no volver a recaer en malas relaciones o lo que sea. Y bueno, por último que me he traído el de Marian Rojas, cómo hacer que te pasen cosas buenas. A mí me ha ayudado a entender a cómo gestionar la ansiedad, por qué venía, por qué es tan mala tenerla tanto tiempo. Y bueno, también tiene un segundo libro que no me lo he terminado, que se llama Encuentra tu persona vitamina. Aquí habla más del cortisol y de los efectos, y en la otra habla más de la oxitocina y un poco también cómo funciona la testosterona en los hombres. ¿Vale? Que también es importante porque aunque seamos personas, mucha parte es química. Amamos a Marian Rojas esta peli. Y bueno, a ver qué tengo apuntado aquí en mi lista. Yo creo que es súper interesante lo que has comentado de la curva, porque yo creo que a veces no es un poco como el duelo, ¿no? Llega un momento y dices, ¿y cómo gestiono esto? O sea, me acaba de venir algo enorme en mi vida, no tengo ni idea ni de por dónde empezar. Y yo creo que saber que es un proceso científico, cerebral, que somos... Me refiero que aunque cada persona sea diferente, el proceso que tú vas a vivir es un proceso que está estudiado. Y tú dices, vale, ahora estoy en esta fase, en unos meses voy a estar en esta. A mí creo que es algo que, y por eso también el podcast, ¿no? Dar información de cosas que van a ayudar a esa persona a enfrentarse a esa situación mediante herramientas y saber, a mí por lo menos, en las épocas de ruptura, saber cómo funciona una ruptura, saber las fases te ayuda y saber cuándo puede haber una recaída y decir, jo, creo que quiero hablarle. Igual no es que quieres hablarle porque ya todo está más claro, igual es que estás en un momento bajo dentro de la curva, entonces cuidado. Yo creo que es súper importante y esperemos que os ayude todo lo que estamos intentando divulgar sobre estas cosas y vamos, podríamos hacer un episodio solo de red flags, pero bueno. Totalmente. Lo dejamos en pendiente. Es muy importante y sobre todo, bueno, espero que el podcast de cómo ver que tú estás, hay muchas red flags. También te digo que cada persona es diferente, o sea, puedo tener amigas que con su primera pareja no cuadraban y tal, y luego cada una ha encontrado otra pareja diferente y son perfectamente compatibles, Sí, no vida más discuten. allá. Exactamente, o sea, quiero decir, con esto quiero recalcar que mi expareja a lo mejor conmigo no cuadraba, pero a lo mejor él puede encontrar otra persona con la que sí encaje su forma de ver la vida, o bueno, a lo mejor cambiará. Y también quería hablar un poco del tema de los cambios. Cuando he dicho antes no se cambia, se me olvidó decir,
el otro día me di cuenta, gracias a Silvia Congos, seguirla en Instagram, que tiene cosas muy buenos, a veces por qué no quieres dejar una relación de dependencia, y es algo que quería hablar también, era porque tú crees que puedes hacer que cambie esa persona y no cambia. Y otra cosa que me he dado cuenta, que yo lo tenía pero no era consciente, y es de pensar que la siguiente pareja va a disfrutar ese cambio. Es decir, yo siempre he pensado, y una parte, aparte de obviamente de lo que os he dicho, de tanto que he luchado para rendirme al final, tal, sí es cierto que en muchas ocasiones yo decía, es que no lo he dejado, y yo claro, pues que si la siguiente sí que disfruta, y si en la siguiente es con la que sí ve todo para toda la vida, yo quiero ser esa siguiente, yo no quiero que tenga siguiente, yo quiero ser esa chica. Y a lo mejor no, porque probablemente, igual que la ex anterior sufría celos, yo sufriré celos, y probablemente si se consigue una persona, una chica, yo que sé, que no sea una que tenga la autoestima muy alta y tal y cual, no sé qué, probablemente le pase lo mismo a la siguiente que vaya después de mí, porque la gente no cambia así como así, o sea, quiero decir, encuentro una persona... Muchas amiguitas, entre comillas. Claro, mientras al final, a no ser que tenga una persona con muy buena autoestima, así y tal, probablemente la siguiente que venga después que yo le pase lo mismo, o a ver, que a lo mejor luego él se adapta, pero bueno, que no siempre el cambio va a ser repentino, o sea, no es que te dejo y ahora es todo lo mágico, no. Entonces, bueno, pues también quería dar un poco esto porque hay veces que nos centramos en esta fase en este pensamiento de es que yo quiero que cambie, tiene que cambiar conmigo porque es que si no la siguiente y tal, no, o sea, rompamos con eso, que a mí es algo que me ha hecho mucho daño el pensarlo, y bueno, yo estoy segura que quiero esperar que cuando escuchéis esto, alguna que esté en esta situación también lo vea como yo y se replantee pues las cosas, ¿no? Así que bueno, yo quiero decir algo, a ver si como cierre de la temática, y es lo típico que se dice de amiga date cuenta, ¿no? Sí. O sea, yo quiero decir que no necesitamos a un hombre en nuestra vida, ¿vale? Que no digo que también hay muchas relaciones tóxicas de que sufre el hombre con la mujer, obviamente, pero en fin. Lo que quiero decir es que tenemos que, como personas en general, romper con el que tengo que tener pareja en la vida, hijos, trabajo, casa, o sea, que eso nos hace al final conformarnos con cosas que no tienes por qué conformarte con alguien que te quiera a medias la mitad del tiempo, que no digo que sea guay, que tenga sus hobbies y juega a videojuegos, pero coño, que cuando esté contigo prefiere estar contigo, que quiere irse de cena contigo, que te quiera presentar a sus amigos y no tenerte encerrada solo en el ámbito privado de la casa, que hay miles de millones de red flags, que hay muchísimo contenido en redes para detectarlas, que siempre nos puedes hablar si tienes algo que contarnos, al igual que lo hacen muchas otras personas, y que tía, que vales un montón como para estar metida en una mierda en la que no se te valora. Ya está, ya lo he dicho. Total, y bueno, yo para acabar tenía aquí una frase, me apunté, y quiero decir que y de verdad gracias a este libro en parte la he sacado, es donde te dé ansiedad, ahí no es. Yo ahora vivo muy tranquila, sufro porque obviamente se tiene que sufrir, pero no me da ansiedad. Me da ansiedad a lo mejor, muy poquita, el trabajo, o a lo mejor alguna discusión que haya tenido yo, pues yo sé, con mi hermano o con alguien de mi familia, me da ansiedad, pero no me da un ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces, donde te da ansiedad, quiero que por favor metéis esa frase en la cabeza, ahí no es, y vale tanto para amigas, como para el trabajo, como para todo, ¿vale? Quiero decir, cuando el trabajo me refiero a continua, ansiedad continua, ataques de ansiedad continuos, porque ansiedad es normal que sentamos, ¿vale? Sí. Pero me refiero a continuidad, a que tú ves que pasan las semanas y sigues igual. Así que, bueno. Es que es eso, yo creo que es tan importante proyectarse y decir, vale, yo ahora mismo se supone que yo creo que estoy viviendo mi vida feliz en pareja, pero vale, tú en 5 años, es que aparte es que no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar cuando cierres esta puerta. Y tú te ves en esos 5 años estando jodida, discutiendo con tu pareja, constantemente necesitando que te diga que te quiere porque tú no lo ves, dudando, con el, tía, no, tú tienes que proyectar y decir, vale, yo siempre he pensado que esto es lo que me hace feliz, pero la realidad es que no me está haciendo feliz, coño. Pues proyecta, piensa y di, vale, realmente, si yo pudiese un folio en blanco, porque se nos olvida, pero es lo que realmente tenemos cada día, ¿qué coño escribiría ahí? Y ya está. Y aunque sea muy difícil decir que ánimo, porque una ruptura es súper dolorosa, súper triste, pero que hay miles de millones de personas que están viviendo rupturas y que hay veces
que es mucho mejor una ruptura a tiempo y sufrir, porque no te digo que no vayas a sufrir, que seguir sufriendo de manera sistemática todo el resto de tu vida. Exactamente. Que hay mil opciones de vida, de verdad. No tengan miedo. O sea, yo prefiero tener miedo a la incertidumbre de qué pasará mañana con mi vida sola, al miedo de si mañana mi pareja me va a dejar. Porque ese miedo no me da ansiedad y el otro sí. Y es muy sencillo. Así Bueno, que... yo creo que no se puede añadir nada más. Así que nada, esperemos que os haya gustado, que os haya servido, ya nos dejáis en comentarios todo lo que queráis. Y bueno, pues por intentar generar un poco de conocimiento de relaciones sanas y de que cada vez nos vinculemos con las personas de maneras pues, menos dependientes. Esperamos que tengáis una buena semana y el mes que viene, la semana que viene, una temática nueva que os va a encantar. Nos vemos. Gracias, Dani.